Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Dorian Salud para ti, el radiocast hecho con mucho amor para ustedes. A este episodio número 14 lo he llamado Tomarnos un té con la ansiedad. Porque sí, hoy vamos a hablar de la ansiedad, pero desde una perspectiva un poco diferente para entender cómo surge, cómo podríamos transformarla y convertirla en una alerta positiva en lugar de una carga pesada. La ansiedad no solo es una emoción compleja, es un reflejo de algo más profundo en nosotros, de miedos más elaborados, a veces cristalizados, a veces fruto de conflictos no enfrentados, no resueltos. Sin embargo, es una emoción que en su esencia de muchas maneras intenta protegernos, aunque lo hace de una forma que sentimos muy incómoda, muy disfuncional a veces y muy dolorosa para nosotros. Nos hacemos daño muchas veces con la ansiedad cuando toma volúmenes e intensidades desbocadas y evidentemente no quisiéramos en la vida que alguien que desee protegernos nos lastime para lograr eso, ¿cierto? No es coherente. Entonces, pues no resulta tan fácil ir a descubrir esta faceta constructiva y esta intención positiva detrás de la ansiedad. La idea es ver cómo podríamos hacerlo para que miremos esta condición como algo que sucede dentro de nosotros, no como algo que somos, no como algo que define nuestra identidad. Como para decir siempre que nos pregunten cómo somos, yo soy muy ansioso, yo soy muy ansiosa, porque allí incurrimos en la identificación. Y como hemos hablado antes de emociones, las emociones son energías en movimiento que transcurren a través de nuestra interioridad, pero no son lo que somos. Tampoco queremos decir ni entender a la ansiedad como algo que nos controla y a quien debemos hacer caso para actuar. Pero tampoco podemos abordar la ansiedad desde algo que debamos reprimir o evitar, porque de esa manera solo lograríamos que se suba el volumen de sus síntomas o que se expresen enfermedades en nuestro cuerpo. Vamos entonces a sumergirnos en este tema con una mirada fresca, sencilla y con algunas herramientas prácticas para ir siendo protagonistas de la búsqueda de nuestro reequilibrio. ¿Están listos? Vamos ahí entonces. Primero, tratemos de comprender un poquito la ansiedad desde el cerebro y los mecanismos de trauma. Entonces, la ansiedad es una reacción de defensa de nuestro cerebro, como muchas otras. En momentos de peligro, la parte más primitiva de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano y la amígdala, una estructura que detecta amenazas, se activan como una alarma que nos alerta ante posibles amenazas. Imagina que tienes una alarma de incendios en casa que se dispara incluso cuando estás solo cocinando. Así ocurre en el cerebro cuando se ha vuelto como hipersensible a estos estímulos de presunta amenaza. Percibe riesgos incluso en situaciones que objetivamente son seguras. Este estado de hipervigilancia puede estar ligado a experiencias pasadas. Eso es lo más posible, especialmente en edades tempranas, cuando el cerebro aún está en desarrollo y ciertos eventos dejan una huella duradera en nuestras conexiones neuronales y marcan una pauta para nuestras reacciones siguientes. Hablemos un poco de la bioquímica de esa ansiedad y de algo que podemos llamar el cerebro secuestrado. Cuando vivimos episodios de ansiedad, el cuerpo libera sustancias como la adrenalina y el cortisol, que son sustancias de los mecanismos de estrés y activación. Recuerden que estas sustancias no son dañinas para nada, tienen una función maravillosa en nuestro organismo. Nos permiten muchos mecanismos fisiológicos, biológicos, naturales, nos permiten estar activos y nos permiten que nuestras funciones hormonales actúen adecuadamente. Pero este secuestro
químico que sucede cuando se libera demasiada y persistentemente, de manera muy repetida y en momentos inadecuados, la adrenalina y el cortisol, como preparándonos para huir o luchar. Esto nos puede llevar a escenarios ya más catastróficos y a respuestas no acordes con la intensidad de los estímulos externos. Es como si al recibir un pequeño mensaje de alerta, un pequeño sonidito, un pequeño mensaje de texto en tu celular, nuestro cerebro interpretara que estamos frente a un león, a un estímulo demasiado amenazante y que active todos los sistemas de emergencia. Esta respuesta es útil si realmente estamos en peligro de vida o muerte, por ejemplo. Pero en la vida moderna, muchas veces solo es una respuesta a preocupaciones cotidianas, a preocupaciones que no nos suceden solo a nosotros, sino que todos los seres humanos estamos transitando y viviendo diariamente. Vivir en esta situación como de hiperreacción ante estímulos pequeños acaba agotando nuestra energía, nuestros recursos internos y retroalimentando el circuito de la ansiedad, que se vuelve como una suerte de círculo vicioso. Ahora bien, comprendamos un poco la ansiedad como esta alarma interna de protección desde otro ángulo. Quiero traerte el ejemplo de la película Intensamente 2. En esta película, si ya la vieron, pues podemos ver justamente cómo la emoción de la ansiedad actúa con una intención positiva. Ansiedad quiere que Riley, la protagonista, esté a salvo, que logre conquistar sus metas, las que cree que son mejor para ella. Así que intenta anticipar cada posible situación de riesgo, imaginarse todos los posibles escenarios, tratando de mantener bajo control hasta el último detalle para que nada malo ocurra de sorpresa. Al hacer esto busca protegerla, pero este esfuerzo por prever lo negativo, catastrofista incluso, acaba agotando las energías mentales de Riley, creando conflictos con sus personas allegadas y robándole la paz y el sueño. Así funciona la ansiedad en nosotros. Esta película es neurociencia y neurobiología de la emoción pura. Si no la han visto, los invito a verla. En sus raíces, la ansiedad busca cuidarnos, protegernos de situaciones que percibe como amenazas, muchas veces inconscientes y profundas. Muchas veces son más amenazas del interior que realmente del exterior, pero en lugar de hacernos sentir en paz y encontrar una resolución, nos mantiene como en una especie de alerta constante. Y hay algo muy importante, nos priva de vivir en el presente. Es como ese amigo interior que te recuerda que lleves el paraguas por si acaso, por ejemplo, esta vocecita interior, o tienes a alguien que realmente te dice en casa, ¿no? Llévate el paraguas por si acaso, pero te lo repite todo el tiempo y te muestra de pronto todos los escenarios difíciles que pueden acontecer si no llevas tu sombrilla. Digamos que lleva la intención de protegerte, pero se excede, ¿sí? Se ubica en un exceso y te desconecta de la atención en el ahora. Veamos que la ansiedad también puede denotar huellas de traumas tempranos en la vida. Muchas personas que sufren de ansiedad intensa suelen haber pasado por experiencias difíciles en sus primeros años de existencia. Estas experiencias, aunque no siempre sean fácilmente recordadas de una manera consciente, dejan una impronta emocional, dejan una huella celular, biológica, porque existe la memoria celular y condiciona cómo reaccionamos frente al estrés. Y es como un botón que se oprime automáticamente en nosotros ante la exposición a situaciones y personas que se puedan asemejar a esas experiencias difíciles de manejar en el pasado. Nuestro inconsciente hace esto con una intención positiva nuevamente, y es que ello que quedó sin resolverse en otro momento, por fin en una escena que se le parezca, a eso le llamamos una metáfora del inconsciente, y
y a veces repetimos experiencias que se nos hacen muy similares a experiencias del pasado, justamente por esto, porque nuestro cerebro persigue que en algún momento por fin demos la solución que no pudimos darle anteriormente. La partecita del cerebro que guarda la memoria emocional, sobre todo referente al miedo, a las amenazas que percibimos, que es la amígdala, con estas experiencias tempranas, como antes hablábamos, queda hipersensible y reacciona mucho antes que esa reacción pase por el filtro de nuestra mente más evolucionada y racional. Casi no lo elegimos hacer. Es como tener una mochila invisible cargada de piedras que no siempre sabemos que llevamos, pero cuyo peso nos afecta en cada paso, nos limita para reaccionar. Alguien que creció, por ejemplo, en un ambiente donde se sentía inseguro o en el que hubo rechazo, hiperexigencias, donde no tuvo adultos seguros para él o para ella siendo niños o adolescentes, porque los adultos tenían sus conflictos y quizás vivían en sus propios problemas como para prestarle atención completa al chiquito o chiquita, pueden desarrollar estos circuitos, ya que desarrollan desde muy temprano esta respuesta de miedo que se va acumulando y transformando después en ansiedad, porque temen que en cualquier momento algo malo vaya a pasar. Explora también si en ti podría existir como manifestación de la ansiedad un miedo acrecentado a cuando hay potencialmente un horizonte que te lleva a tener más responsabilidades en tu vida. En algún capítulo anterior habíamos conversado un poco acerca del miedo a la propia grandeza, el miedo a los propios talentos, algo que han reiterado los psicólogos transpersonales. Y es que a veces también puede ser un generador, un detonante de ansiedad o una causa raíz, de hecho, el miedo al éxito o a destacarse. Es menos obvio este miedo, pero a veces está en la raíz de la ansiedad también y vale la pena revisarlo. Imagínate, por ejemplo, que tienes un motor interior muy potente, ¿no? Hablando de los propios talentos. Pero te preocupa que si aceleras demasiado, todo cambia alrededor y de pronto tú no puedas llevarlo y pierdas el control. Esto puede proceder de creencias también instaladas en base a algo o a varias cosas que no salieron bien en el pasado, inclusive que no salieron bien en la vida de nuestros antepasados, cuando ellos se vieron abocados a responder a grandes retos o a enfrentar grandes responsabilidades para las que no estaban preparados. Y de pronto tú eres ese descendiente que internamente siente la necesidad de reparar, de no pasar por lo mismo, de reparar a ese ancestro que vivió una experiencia difícil ante aquellos retos o aquellos desafíos en los que debía sacar su adultez adelante, su responsabilidad, o debía desplegar sus habilidades y no pudo hacerlo, o fracasó, o pasó algo en la familia alrededor de eso. También puedes verlo en situaciones pequeñas como, por ejemplo, que te sientas nervioso en una reunión de trabajo y no sea tanto porque tengas miedo a hablar, sino porque si sobresales en algo que propones, dices, esto podría traer expectativas nuevas de los líderes frente a ti y más responsabilidades que quizá te resulten intimidantes. Hay mucho por hablar del origen y de las posibles raíces de la ansiedad. Por eso los invito a que siempre, si les está ganando, si sienten que está controlando la vida de ustedes, la ansiedad, no dejen de pedir ayuda. Busquen siempre a alguien que les acompañe y les oriente, a alguien objetivo, alguien que no tenga la subjetividad de estar demasiado cerca de ustedes afectivamente, un profesional que los pueda orientar de una manera más adecuada para ir encontrando el camino de resolución. Y voy a dejarles algunas herramientas prácticas pequeñas para que vayan aplicando en su día a día,
para trascender esta ansiedad, para comprenderla, para poderla gestionar? En primer lugar, recuerda algo. Todas las emociones merecen ser validadas en nuestro interior. Validar significa decirle sí a esa emoción tal y como es, a dejar de evitarla, reprimirla, negarla, reemplazarla por otra que casi se nos vuelve fingida o impostada para ocultar la ansiedad. Reconoce la emoción que sientes sin intentar suprimirla. Apártate por ratos en tu día que tomes como sagrados para ti y pregúntate qué estoy sintiendo. Y si es ansiedad, quédate un rato con ella y, como dice el título de este episodio, tómate un café, tómate un té, tómate algo con la ansiedad, visualízala. Y si quieres, darle una forma, un nombre, para que puedas ponerla en perspectiva. Y que sea una forma y un nombre que, estando frente a ella, al final te haga sentir algo de empatía, quizá compasión, quizá un poco menos de rechazo y de animadversión de plano. Recuerda que es algo que sucede dentro de ti, no puede ser algo malo del todo. Recuerda que esa muñequita, esa matachita, que es la ansiedad en la película Intensamente 2, es todo menos horrible, abominable o despreciable. Incluso es adorable. Di en voz alta cuando estés con tu ansiedad: eres la ansiedad, esto es ansiedad, esto que estoy sintiendo. Y está bien. Estoy a salvo. En este momento no estoy bajo una amenaza de peligro de muerte. Estoy a salvo. ¿Por qué? Porque yo misma tengo la capacidad adulta para ponerme a salvo. Esta es una forma de repaternarse o rematernarse, es hacerse responsable y hacerse cargo de sí. Y para esa parte de ti que se ha sentido expuesta, atemorizada, amenazada en otros momentos de la vida, donde quizá las personas más significativas no pudieron protegerte, es bueno que sepas que tú sí puedes ahora hacerlo. Ponte a salvo y date a ti mismo la voz de: yo te protejo, yo te cuido y estás a salvo conmigo. Esta es una forma de hacerle saber a tu cerebro que no hay peligro, para que poco a poco, con la práctica frecuente y constante, se vaya desacoplando de ese circuito cerebral que ya se volvió una costumbre para él. En segundo lugar, toma espacios para ti mismo, reforzando un poco la idea anterior. Tómate esos minutos cada día para estar contigo, sin distracciones. Conéctate con lo que sientes y piensa objetivamente, poniendo en perspectiva, poniendo a la ansiedad allá delante de ti. ¿Cuál es el origen real de tus miedos? Detrás de esta ansiedad, ¿qué hay? Y hazte esta pregunta: ¿qué podría pasar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si sucede lo que tanto temo? Y velo anotando. Y cada vez vuelve y pregunta para que ahondes más. Bueno, ¿y si esto que temo pasa? ¿Qué pasaría si? ¿Y qué sería lo que me da más miedo perder si sucede esto? ¿Qué es eso importante para mí que podría perder si sucede? Porque si pasa esto, ¿qué más pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y te vas a sorprender de esos descubrimientos. También en ese momento puedes preguntarte: ¿y qué necesito ahora entonces para sentirme en paz? ¿Y qué hay que yo, sin depender de lo que cambia en el entorno o de la actitud de los demás, puedo hacer para que sea diferente? Para que esta ansiedad ahora, pues de pronto no se vaya del todo, pero sí que sea acompañada por emociones de mejor vibración, de vibración más armoniosa, como la paz, la alegría, la esperanza, la tranquilidad, el soltar. ¿Qué necesito hacer y qué puedo yo hacer? Así te das el protagonismo y no te victimizas. No caemos en el error de pensar y convencernos que tenemos impotencia ante lo que está pasando, porque como no podemos controlar el mundo exterior,
entonces nada en nuestro interior puede cambiar. Y no, sí puede cambiar, es al revés. Entonces, ¿tú qué sí puedes hacer? No te afanes tanto por lo que no puedes controlar. En ese instante pregúntate, ok, y suelta y di, esto no lo puedo controlar, pero ¿qué sí puedo hacer para sentirme mejor? No para cambiar la situación. En tercer lugar, practica el mindfulness informal en el día a día. ¿A qué me refiero con el mindfulness informal? Son prácticas que los expertos en esta hermosa herramienta nos han expuesto para empezar a practicar desde nuestra cotidianidad la conciencia plena en el momento presente. Está súper claro que la persona que es capaz de vivir en el presente automáticamente desacopla los circuitos de la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque la ansiedad, por definición, es una anticipación de algo que no ha sucedido y es una anticipación temerosa y angustiosa de un escenario generalmente catastrófico. Pero la persona que está viviendo en este minuto, segundo a segundo, en su atención completa, dentro de su cuerpo, alineando y en coherencia con su mente, no siente ansiedad en el momento presente. No hay cabida en el presente para la anticipación del futuro, mucho menos si es desastroso. Entonces, intenta integrar la atención plena en las actividades cotidianas como cocinar, bañarte, comer, caminar, hacer ejercicio, trabajar, conversar con alguien. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo, algo sencillo, mientras te lavas las manos, enfócate en todas las sensaciones que estás teniendo en ese sencillo instante, en la sensación del agua, de su temperatura, en el olor, en la consistencia, la textura del jabón, en los movimientos que haces, cómo se siente el contacto de una mano sobre la otra, cuando las frotas, en fin. Trata como si estuvieras haciendo un registro escrito, pero no tienes que hacerlo escrito, sino un registro mental de todos los detalles de aquello que haces, por sencillo que sea. Y cada vez que tu mente se vaya y se diluya en pensamientos de lo que vas a hacer en el momento siguiente, preocupaciones, etcétera, gentilmente trae tu atención nuevamente a todos los estímulos sensoriales de esa actividad. Esta es una forma maravillosa, sencilla, no vale nada, para que empieces a practicar esa conciencia plena en el presente. En cuarto lugar, te dejo un truco que a mí me ha funcionado y es: ridiculiza los escenarios catastrofistas que te imaginas en medio de esas crisis de ansiosas, o que son las que detonan esas crisis ansiosas, ¿no? Si te pones muy dramático y empiezas a tener toda la descarga física, emocional de la ansiedad, empiezas a tener taquicardia, pensamiento acelerado, inquietud, en fin. Entonces, quiero que supongas que estás en un juego de roles. Imagínate que estás en una prueba en el colegio o en tu universidad en donde tienes que exagerar, usar con histrionismo las líneas de un papel de un personaje bastante complejo en este sentido. Recuerda esas protagonistas de las novelas dramáticas mexicanas, venezolanas y demás, si alguna vez las has visto, y recuerda lo exageradas que eran en sus interpretaciones. Entonces, listo, está llegando a tu mente el pensamiento de un escenario terrible con algo que está sucediendo. Pues muy bien, exagéralos de forma absurda. Improvísate un parlamento allí contigo mismo, no tiene que ser frente a nadie. Simula esa pequeña escena donde reacciones como una de esas actrices y vas a notar que te va a causar risa y tu cerebro registrará la exageración como una broma. Entonces, dramatiza para desdramatizar. Encontrarás que después de eso tu mente dirá, después de reírse, y permítete reír: ay, en verdad esto no es para tanto. Todo esto tan terrible que me estoy imaginando, pues seguramente no va a pasar. Es probable que nunca suceda, de hecho, ¿no? Entonces exagéralo. El histrionismo, el buen humor,
nos puede ayudar a resetear ese circuito horrible de tantos pensamientos catastrofistas. Otro ejemplo para cuando te expongas a situaciones que te atemoricen de más, podría ser lo siguiente. Supón que estás en una reunión de trabajo y que te estás imaginando que algo malo va a pasar, ¿no? Empiezas a sentir como angustia porque algo malo te va a pasar en esa reunión o algo no va a salir bien. Entonces imagínate que la gente que está ahí se empieza a poner pelucas de payaso, narices de payaso y empiezan a hablar como en el circo, con esa voz particular de payaso y hacer malabares, hacer piruetas, hacer chistes. Ridiculiza la situación, usa tu imaginación para bien. Si la estás usando de una manera tan creativa para imaginarte escenarios catastróficos, obviamente también lo puedes hacer para una creación de visualización que te favorezca el estado emocional. Puedes hacerlo. Así le restas fuerza al pensamiento y con humor reduce su carga emocional. Y en quinto y último lugar por ahora, practica algunas técnicas de terapia psicocorporal. Las terapias psicocorporales son todas aquellas que tratan de ponerte en coherencia entre tus pensamientos y tu corporalidad y tus emociones. Tratan de llevarte a ejercer una conciencia voluntaria, una atención voluntaria, sobre todo tu ser y ubicarte en el presente. Entonces, cualquier técnica psicocorporal o psicosomática, como el yoga, como el tai chi, como el qigong, como cualquier otra forma, inclusive si te puedes someter a terapias de masaje, incluso con algunas técnicas orientales o un masaje convencional. Esto te va a ayudar. Recuerda que nuestras emociones más difíciles de gestionar son emociones que tienen que ver con una poderosa memoria celular. Las memorias de lo que hemos vivido más difíciles están en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es la vía por la que debemos entrar para resolverlas. No debes buscar resolver las cosas desde el pensamiento y la racionalización, porque como te dije al inicio, esto ya no es racional. Esto ya se quedó como un automatismo que debe resolverse en otro plano, en el plano inconsciente. Y ese aliado tuyo para liberar las memorias inconscientes es tu cuerpo. Entre más conectado con tu cuerpo, tus sensaciones corporales y técnicas y terapias que te permitan conectar amorosamente con tu cuerpo son las que van a ser la ruta, puerta de entrada y un gran apoyo para que de verdad liberes y transformes. Entonces, procura dedicar unos minutos cada mañana o cada noche para moverte de la manera que escojas, de manera más consciente, suave, recibir un masaje. Recuerda esto que te dije, la atención en las sensaciones corporales nos permite liberar emociones que hayan quedado allí cristalizadas en el cuerpo y nos va a permitir más fácilmente abrir las rutas de comunicación entre tu inconsciente y tu consciente. La ansiedad es una mensajera. Ya aquí para finalizar quiero recordártelo. Te invito a mirar hacia adentro y a escuchar lo que tu mente y tu cuerpo realmente están necesitando atender. No se trata de evitar, reprimir, medicar solamente la ansiedad, sino de aprender a abrazarla, a comprenderla como una realidad y a utilizar múltiples herramientas para transformarla, liberar aquel conflicto que está o aquellos conflictos que han estado allí sin procesarse y que la han hecho aparecer. Siempre busca ayuda. Siempre procura que alguien esté a tu lado y te aporte. Una característica de las personas que hemos tenido temas de ansiedad, los tenemos o los tendremos en el futuro, es que probablemente hemos caído en un error de percepción, que estamos solos y en realidad
si miras a tu alrededor o miras dentro de ti, no estás solo. Pero algunas cosas en la vida te pudieron hacer creer que lo estás y que te toca resolver todo por ti mismo y que no puedes recibir ayuda de nadie. Ese error de percepción puede estar perpetuando, produciendo o desencadenando también tu ansiedad. Recordar que no eres el único que vive esto, sino que estás en una humanidad compartida y que muchos pueden estar transitando por esto, puede hacer también parte de tu curación. Así que permite que un profesional te ayude o que varios terapeutas te ayuden o que varias personas que tengan herramientas para combinarlas en ti te ayuden. Por otro lado, si puedes crear una red de personas con las que puedas sentir empatía y se puedan apoyar mutuamente a transitar sus caminos, que estén pasando por lo mismo, para que tú no te sientas solo ni sola ni el único que vive estas cosas. Este es un pensamiento catastrofista muy frecuente en las personas con ansiedad. Y es creer que sí, a nosotros somos las personas a las que nos pasan las peores cosas en la vida. Y eso no es verdad. Recuerda que paso a paso podemos transformar nuestro miedo o nuestra ansiedad en herramienta poderosa, interior. Y quiero que veas la película Intensamente 2. Y si ya la viste, recuerda esa escena en la que finalmente la ansiedad es integrada y ella acepta las otras emociones como parte fundamental de la mente, de la interioridad de Riley. Y entonces, solo entonces, cuando ella es reconocida y sus virtudes también son reconocidas, fíjate que al final de la película ella puede dar sus aportes, las demás emociones la ayudan a regularse y todas pueden brindar su parte para hacer de esta niña, en ese momento ya de la película adolescente, una niña con la capacidad de ser consciente de sí misma de una forma más abarcativa. Riley en este momento ya es capaz de encontrarle bondad a su tristeza, a su miedo, a su vergüenza como parte de su ser. Entonces, espero que estas pequeñas herramientas sean un abrebocas y te puedan ayudar así sea un poquitito. Recuerda que cada pasito es una ganancia y recuérdate que cada victoria merece ser celebrada. Pequeñas victorias son importantes, una a una. Gracias por acompañarme hoy en este viaje que se nos fue un poco más extenso, pero es un tema muy apasionante y con mucha hondura. Así que bueno, espero que haya quedado en ti, haya resonado algo y si necesitas ayuda con tu gestión emocional, también puedo acompañarte. Recuerda que me encuentras en mi página web www.doriansaludparati.com y en redes sociales, en Instagram, @DorianSaludParaTi. Estaré encantada de ayudarte a comprender, a liberar, a relacionarte con tu ansiedad y a trascenderla. Así que hasta el próximo episodio de este radiocast hecho con mucho cariño para ti. Cuídate mucho. Feliz fin de semana y nos escuchamos en la próxima.